Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Antonio. Gracias por la invitación a tu programa y a esta entrevista. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo. A ver, nos estamos empezando a acostumbrar que cualquier autoridad o hombre que tiene alguna responsabilidad pública formal comete delitos desde tirar flores hasta tirar tomates y agredir al prójimo. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué tipo de consecuencias tiene, por ejemplo, lo que aconteció esta mañana en la Asamblea Legislativa Plurinacional? Porque parece que fueran anécdotas, pero no lo son. Son expresiones de hecho violentas, cada vez más reiterativas, que parecen no acarrearles consecuencias a sus autores. ¿Qué lectura tiene con respecto de este tipo de actuaciones? Bueno, lectura y además una posición oficial e institucional que hemos hecho conocer a la opinión pública a través de un comunicado publicado en la página del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, lamentando, deplorando y condenando estos hechos que ya rayan lo vandálico, son hechos que incluso ingresan al campo delictivo. Recordarás que hace unos años atrás se discutió mucho hablando de los derechos de las personas que son acusadas, indicadas por algunos delitos que se consideraban políticos. Había el delito de desacato, cuando alguien faltaba el respeto a una autoridad de cualquier forma, era pasible de una acción penal a través de un proceso inmediato, rápido y se adecuaba perfectamente la conducta de quienes agredían a una autoridad. Ese delito fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional y lamentablemente expulsado del ordenamiento jurídico nacional. Sin embargo, en algún momento sirvió para condenar este tipo de hechos. No obstante, existen normativa, tanto al interior de la Asamblea Legislativa, el, en las normas éticas que rigen la conducta de los diputados y senadores, así como en el propio Código de Procedimiento Penal y Código Penal que condenan, que sancionan, que tipifican estas conductas que, reitero, no solamente son vandálicas, sino llegan ya a lo delictivo. Estoy seguro que la presidencia nata de la Asamblea, el presidente de la Cámara de Diputados, incluso el presidente de la Cámara de Senadores, tienen que iniciar a través de sus equipos jurídicos correspondientes las acciones penales que amerita esta situación. Escuchaba en los medios de prensa algunas declaraciones, yo no estuve presente, estuvimos acompañando al presidente en otra reunión, que estaba incluso en sala el fiscal general del Estado, ¿no? Y el fiscal también, si ha presenciado esos hechos bochornosos, tiene la potestad de instruir una investigación de oficio inmediatamente. Pero bueno, la posición institucional es que debería de iniciarse una acción, ya sea administrativa, disciplinaria o penal, porque estos hechos no pueden repetirse en nuestro país. La imagen que damos, había embajadores, estaban los medios de comunicación, invitados especiales, es lamentable de nuestro país. Y además, y con eso termino, respondiendo a esta primera pregunta, es un grupo de parlamentarios, ¿no? Claramente identificados en las cámaras, son diputados del ala denominada evista, senadores y diputados del ala evista, que quieren a las buenas y a los malos, a las malas o a las malas, como dijo su líder, tomar la testera, tomar la presidencia, lograr la reelección seguramente, o lograr que las siglas se queden en su ala evista. Jurídicamente, ministro, ¿qué procede? Aunque no se actúe de oficio el Ministerio Público, el gobierno tal vez va a presentar alguna acción, alguna solicitud para que se pueda proceder a alguna investigación y se pueda sancionar a toda la gente de la levista que estuvo protagonizando estos hechos bochornosos en la Asamblea Legislativa. Estoy seguro que se van a presentar las acciones. Tú sabes que existen los mecanismos legales para presentar una denuncia, para constituirse en víctima o incluso para que la fiscalía inicie de oficio. Por eso te daba algunos datos que son procesales, son relevantemente procesales, como que el fiscal general estaba ahí, podía él iniciar una investigación de oficio. Estoy recibiendo también varias llamadas del presidente de la Cámara de Diputados, diputados, senadores, de la propia vicepresidencia, que seguramente en las próximas horas, si es que no lo han hecho ya, van a presentar una denuncia tanto a a las comisiones de ética respectivas como al Ministerio Público, porque corresponde una investigación penal. Son hechos ya no vandálicos, sino ya hechos delictivos.
Aunque tengan inmunidad, procede estos procesos, ministro, ¿no hay inmunidad? En realidad lo que la Constitución protege es que no pueden ser detenidos preventivamente durante la investigación, primero. En este caso pueden ser investigados, pueden ser procesados, incluso pueden ser cautelados, pero no aplica contra ningún diputado o senador la detención preventiva, cuando se trata de un delito de acción pública. Lo otro que están protegidos constitucionalmente es de las opiniones que emiten, de las facultades de fiscalización que ejercen, respecto a lo cual también tienen inmunidad, pero no respecto a estos hechos que, reitero, ya son delictivos, que merecen una investigación, merecen un procesamiento y merecen una sanción ejemplar. Ministro, ¿qué sucede con el diálogo que se inició ayer en la Defensoría del Pueblo? Se habían determinado 3 mesas de trabajo, pero claro, con lo acontecido esta mañana un poco la posición del gobierno es absolutamente comprensible que haya cambiado en la medida en que no hay garantías para dialogar, porque si por un lado quieren dialogar, pero por otro están lanzando cosas y están generando violencia, ruido y desorden en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el gobierno tiene que tomar sus recaudos. ¿Qué va a hacer con esta convocatoria en la que está insistiendo el defensor del pueblo? Exactamente, no es una posición ya oficial del gobierno, no vamos a asistir al diálogo en tanto persistan estos hechos, existan estas medidas de presión o estas medidas de hecho es el término exacto, que más bien son contrarios totalmente a la cultura del diálogo. Son ellos los que no dan la garantía de un diálogo. Habíamos quedado, y lo dijo el presidente en varias oportunidades, y varias autoridades lo dijimos, que el diálogo no involucra a otros órganos del Estado, el diálogo no involucra hablar de procesos judiciales o de inhabilitaciones o de temas políticos. El diálogo involucraba competencias del órgano ejecutivo, pero en las mesas que ellos mismos pretendieron anotar, estaban queriendo revisar nuevamente temas que no atañen al órgano ejecutivo, que fue también una de las razones por las que se suspendió el diálogo. Ministro, la Procuraduría ha presentado días atrás una solicitud para que se pueda investigar, incluso aprender a Juan Ramón Quintana, a Ponceno Santos, Humberto Claros, por ser uno de los instigadores a los 24 días de bloqueo. ¿Ustedes están haciendo seguimiento a esta solicitud que ha hecho la Procuraduría? ¿Se van a sumar a este pedido? Nos corresponde hacer seguimiento, es la palabra exacta, y también coordinación con el Ministerio Público, órgano judicial y con otras instituciones del Estado que tienen competencia específica para personarse en este tipo de casos. Primero, por la trascendencia de los hechos, ¿no? Estamos hablando del grave delito de terrorismo, estamos hablando del grave delito de uso indebido de bienes y servicios públicos, ¿no? Muchos alcaldes, concejales han utilizado bienes del Estado para bloquear o para financiar el bloqueo. Estamos hablando de instigación pública a delinquir, de encubrimiento, de complicidad. Son delitos graves que merecen la atención del gobierno. A través de sus instancias competentes ha iniciado las acciones penales. La policía ha intervenido, ha realizado acciones directas. El Ministerio Público, en el marco de su competencia de director funcional de las investigaciones, ha iniciado casos. A nivel nacional, estaba revisando antes de comenzar la entrevista, aproximadamente tenemos ya 22 casos creo, abiertos tanto en La Paz como en Cochabamba y en el Alto también, de los cuales hay 200 personas que han sido aprehendidas, muchas de ellas detenidas preventivamente, otras con detención domiciliaria, otras con medidas sustitutivas, otras con libertad pura y simple, lo que te muestra la gravedad de los hechos, ¿no? Había mucha gente movilizada, gente con armas, gente con dinamitas, con bazucas, que bueno, querían deponer al gobierno legalmente constituido. El objetivo era ese, en el fondo. Obviamente también había otros objetivos personales de buscar inmunidad en delitos graves de contenido sexual contra niños, niñas y adolescentes, y también buscar una reelección o una apropiación de la sigla del instrumento político para la soberanía de los pueblos, ¿no? El Ministerio de Justicia tiene la obligación
de pedir información, lo hemos hecho, tenemos la información completa de todos los casos. Sabemos que en el caso del señor Juan Ramón Quintana y otros dirigentes que han constantemente en contacto con los medios de comunicación, instigado públicamente a delinquir, están siendo investigados en varios casos, no solamente en el que se ha hablado mucho de una solicitud de la Procuraduría. En Cochabamba, en Santa Cruz, hay casos iniciados. Ayer lo decía el fiscal general públicamente, no pueden iniciarse varias investigaciones por los mismos hechos, porque existen realmente mucha gente que ha presentado denuncias, ha presentado querellas y ha pedido que se abra investigación contra ellos. No es una persecución del gobierno, una persecución únicamente de una institución, por más que particularicemos Procuraduría o Ministerio de Gobierno o Ministerio de Justicia, sino es una sumatoria de denuncias que se han hecho para poder investigar también a quienes consideramos en derecho procesal penal los autores mediatos, los autores intelectuales de los delitos que se han cometido en las carreteras, privando a la gente de alimentos, privando a la gente de medicamentos, de atención médica, de su derecho a la libre circulación. Ministro, ya han surgido voces desde el ala vista, desde dirigentes evistas, que han manifestado de que se van a o deberían soltarse a las personas detenidas, a las personas aprehendidas, porque caso contrario ellos van a volver a retomar las medidas de presión, van a volver al bloqueo. No se va a liberar a estas personas, ustedes van a hacer seguimiento y no procede tampoco ese tipo de solicitud. Claro, en los datos que yo tengo son 176 aprehendidos que han habido. Bueno, este dato debe cambiar porque lo tenía hasta antes de ayer. Son 105 personas que están con detención preventiva, 50 están con medidas sustitutivas y 19 están con libertad. Es decir, no se ha encontrado indicio en su contra. ¿Y por qué hago esta diferenciación y presento estos datos? Porque la justicia ha actuado. No es que el gobierno ha agarrado a las personas, las ha encarcelado y no los ha sometido a derecho. Ha habido un fiscal que ha analizado su participación criminal, ha habido un juez que ha determinado su situación procesal, por eso no todos están detenidos preventivamente, y es esa misma autoridad, tanto el fiscal como el juez, quien va a determinar su libertad, si corresponde, su sobreseimiento, su rechazo de una denuncia o cualquier situación, tanto en el fondo como respecto a la situación cautelar que tiene cada uno. Ahí ni siquiera la parte querellante, la parte víctima que se haya apersonado, que no olvidemos que no únicamente es la Procuraduría o el Ministerio de Gobierno o el Ministerio Público, también las víctimas, hay muchos policías heridos, muchos policías torturados, inclusive que sus familiares están siendo víctimas en este caso, y ellos mismos por sí mismos son quienes tendrán que también seguir con las investigaciones respectivas hasta que se esclarezcan los hechos. Pero en definitiva, corresponde al Ministerio Público, corresponde al órgano judicial, conocen los imputados, los indicados en este caso, sus derechos de presentar apelaciones, presentar cesaciones a la detención preventiva, presentar las medidas legales que tienen a su alcance para poder probar su inocencia, si es el caso, o bien cambiar su situación procesal, que en la mayor parte de los casos que te dije es detención preventiva para 105 personas. Ministro, no teníamos previsto en nuestra agenda preguntarle sobre el tema que a continuación le voy a preguntar, pero como ha salido hace unos cuantos minutos, esta decisión de ratificar la sentencia 10-10 de parte del Tribunal Constitucional, que no solamente habla ya de la disposición de que no hay reelección continua ni posibilidad de postularse de manera discontinua. Creo que es un tema fundamental y marca, digamos, un hito en las reglas de juego, en lo que tiene que ver con las reglas de juego electorales del país. ¿Tiene usted ya un criterio con respecto de esta decisión que seguramente va a sacudir a todos los sectores vinculados al hecho político en el país? Yo ratifico un criterio que lo he debido emitir hace meses atrás, incluso en otra función pública que cumplía. Recuerdo a la audiencia y al pueblo boliviano que en mi rol de Procurador General del Estado habíamos emitido una opinión jurídica especializada. Y voy a recordar expresamente las palabras
que decía cuando me preguntaban lo mismo que me estás preguntando. En Bolivia está cerrada la discusión. La Constitución Política del Estado ha vuelto a ser aplicada gracias a la sentencia constitucional 1010-2023 y a la opinión consultiva 28-21. Y la Constitución Política del Estado señala que únicamente está permitido una sola reelección de manera continua en Bolivia. Y pare de contar, y dije además, caso cerrado, discusión ya no existente. Ahora hemos tomado conocimiento de un auto constitucional en realidad, porque emerge de una solicitud de aclaración, complementación y enmienda, donde un diputado hace la consulta, porque él había sido diputado suplente durante una primera legislatura, diputado titular en una segunda legislatura, si podía optar a una nueva postulación. Y le responden, le aclaran, le dicen que no puede, volviendo a los términos que lo habíamos dicho cuando ejercíamos el rol de procurador. En Bolivia únicamente está permitida una reelección por única vez de manera continua. ¿Esto en qué momento llega desde su análisis, ministro, tomando en cuenta lo que ha pasado estos últimos 24 días con el bloqueo, la postura en la que ha estado cerrado a Evo Morales políticamente, en qué momento llega desde su análisis, ministro? Un momento complejo, ¿no? Parecería que el Tribunal Constitucional encuentra los peores momentos para emitir sentencias o resoluciones constitucionales. Sin embargo, también en honor a la verdad, es una solicitud, ya leyendo el documento, que se ha presentado hace mucho tiempo atrás, ¿no? De acuerdo al Código Procesal Constitucional, ellos tenían un plazo que no debe haber pasado de 5 días hábiles para resolver y se han tomado más de 6 meses. Ministra, para cerrar, agradeciendo su gentileza, esta jornada el presidente ha iniciado la última gestión en su gobierno. Hemos escuchado su discurso, su mensaje desde Plaza Murillo. ¿Cuál es el mensaje que usted le puede dar a la población desde su cartera de Estado? Unidad, paz. Estamos a pocos días de empezar a celebrar nuestro bicentenario. Es el último periodo del gobierno del presidente Arce, que fue elegido por el 55% de votos el año 2020. Esperemos que podamos lograr el objetivo que nos hemos trazado desde el principio, que es un Estado unido, un Estado que cumpla la constitución política del Estado y fundamentalmente podamos tener estabilidad política y económica el próximo año, que es lo que estamos buscando y trabajando día a día todos quienes le apoyamos al presidente en el gabinete. Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.